debido a una transparencia en la rendición de cuentas. Entonces, que esto es algo que yo no veo, porque no vemos claro, porque más adelante también depende de cómo se plantee lo de la rendición de cuentas, porque si tienes que rendir muchas cuentas, te pasa el tiempo más pensando en las cuentas que tienes que rendir que en la autonomía que tienes. La autonomía casi se convierte al final en rendir cuentas. Y esto es otra cosa que también me llama la atención. Dice que habla de una puerta abierta a la atención a la diversidad de los alumnos y de la cooperación entre los centros, abriendo una red de apoyo y de aprendizaje compartido. A mí esto me da la sensación de la existencia, de la posibilidad de la existencia de redes de centros, que como además para la atención a la diversidad está hablando de talento, de trayectoria y de buscar a cada uno, digamos, qué trayectoria en base al desarrollo de su mejor talento. No sé por qué esto me ha recordado, igual que antes había la clase A, B y C, que primero le tocaba elegir el A o el B o el C, me está recordando, me trae a la memoria que puede haber colegios A, B o C. Ya no solamente había sino colegios, pero es una sensación mía, es una sensación que puede ser o no puede ser, porque estamos hablando de un anteproyecto y por lo tanto habrá que esperar a que se haga el desarrollo. Y de los directores habla la directora. Yo he puesto los directores porque esto es un texto tal y como lo nombra. Voy a hablar aquí. La dirección hablan de directores. Sí, perdona. Todo lo que aquí está saliendo son textos transferidos y sacados textualmente de la ley. ¿El lenguaje de Guerrero? No, yo lo he sacado así. Entonces yo ahora digo, mi amiga Dora, que la dirección será un mayor liderazgo pedagógico y de gestión, tan mayor que se lo quita a todos los órganos que hay y la profesionalización. Se va hacia la profesionalización de los directores, con lo cual los que ya tenemos 60 años, ya os decir, porque más no lo sé, pues cuando recordamos tiempos atrás y nos acordamos que cuando llegamos a la educación existía un cuerpo de directores y estamos hablando de una educación que se plantea cambio hacia el futuro, yo me pregunto ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Porque me plantea siendo un anteproyecto que quiere ir hacia adelante, sin embargo a mí me está recordando mis primeras épocas cuando estaba estudiando, ni siquiera cuando empecé a trabajar. Con respecto a esto, quizás sí. Perdón, no. Si nos fijamos en qué aspectos agrava más esta ley, o desarrolla más, o profundiza más, e incluso de alguna manera plantea como un aspecto nuevo, quizás sea aquí en lo de la dirección y la gestión de los centros, donde hay un cambio más importante. Porque de alguna manera rompe con la trayectoria de la LODE, del año 85, con lo que la LOSE ya había ido desarrollando a lo largo del tiempo, y con la propia LOE en la que estamos. Pero por primera vez, cuando se habla de autogestión de los centros, se vuelve a un sistema que recuerda mucho más a la Ley General de Educación, a la Ley de 1970, que a las leyes ya del periodo democrático. Por lo cual aquí quizás sea uno de los aspectos donde haya más cambio y donde se plantee más novedad en lo que va a ser la democratización o el nivel de democratización del centro. Pero que algo de esto hay ya, sí, pero aún lo cierran. Sí, lo cierra más, pero que ya hay. En ese proceso de evolución de las 5 grandes leyes, sí, aquí es donde más se... Sí, ya. Además, esto de alguna manera acaba con la idea de autonomía del centro como un valor cooperativo entre toda la gente, como había entonces los claustros famosos aquellos. O rompe con el consejo escolar, que tenía un carácter colegiado, y ahora vuelve a ser un órgano puramente consultivo.
no tiene ningún valor más que de consulta y nada más, después lo vamos a ver, porque está cogido también textualmente. Todo lo que estamos viendo son textos, ¿vale? Otra de las novedades que plantea son lo de las evaluaciones externas. Las evaluaciones externas se plantea al final de la etapa, bueno, con un carácter formativo y de diagnóstico. Bien. Dice que el objetivo de estas evaluaciones es el aprendizaje del alumno, la mejora del aprendizaje del alumno. Yo me he fijado más en eso que en otra cosa, porque yo me planteo si realmente se puede mejorar el aprendizaje de un alumno a base de evaluación, es decir, a base de hacer evaluaciones externas, porque ahora después vamos a ver todas las evaluaciones y con el tipo y el carácter que tiene este tipo de evaluación. Yo creo que seca de alguna manera y empobrece lo que es la evaluación cuando veamos y se defina más lo que son estas y en qué consisten estas evaluaciones. Y habla del currículo. En el siguiente apartado en el que nos hemos fijado, bueno, una de las cosas que se me ha olvidado decir en la anterior es que lo de la evaluación externa puede llevar al adiestramiento del alumnado, de alguna manera, porque ya, por ejemplo, existe en los centros lo que es la prueba de diagnóstico y cuando se llega a cuarto, yo no la he tenido nunca, no me ha tocado nunca, pero sí he visto la preocupación que entra en el profesorado con lo de la prueba de diagnóstico, y que a veces nos olvidamos que lo que se puede hacer, uno de los errores, lo que se puede caer es en intentar adiestrar de alguna manera para esa prueba, más que para el desarrollo del aprendizaje, el proceso de alguna manera también veíamos que actualmente en segundo bachillerato, cuando se planifica y se programa el curso, la prueba externa del acceso a la universidad, la PAU, están condicionando el propio aprendizaje de ese segundo de bachillerato. Estas pruebas externas que se van a repetir ya en dos etapas, en secundaria y en bachillerato, van a condicionar mucho los cursos terminales de esa etapa, sobre todo cuarto y segundo bachillerato. Entonces, bueno, acentuar mucho más lo que va a ser, digamos, es preparar y formar, no para el aprendizaje y una evaluación continua, sino para la prueba que se va a hacer. La prueba de acceso, llamada esta prueba externa, o una llamada larga. Esto va a condicionar bastante la planificación y la programación de las dos etapas de secundaria y de bachillerato. Más luego también hay otras pruebas externas que van a aparecer en los ciclos formativos de Bien. Esta diapositiva vamos a ver ahora es la última de la exposición de motivos, porque ahora en el articulado algunas de las cosas que se ha visto se va a volver a ver y se va a ver más desarrollada o a lo mejor no. Entonces, con respecto al currículum, lo que se introduce es que va a haber en todas las etapas de aprendizaje, desde infantil de 5 años, porque curiosamente, no sé si cuando hemos pasado los cambios y los diferentes títulos, cuando se estaba en lo de la enseñanza, el título primero que habla de la enseñanza, en infantil no aparece ningún cambio. Sin embargo, ahora vamos a ver, cuando lleguemos a las materias locales, nos planteamos si ponerla o no, pero al final hemos puesto porque a mí personalmente me ha llamado la atención lo que habla de infantil de 5 años. Entonces va a haber lo que son materias troncales, materia de especialidad y materia específica. Y se va a definir también cuáles son la autonomía que tiene cada una de las administraciones. Y también otra de las últimas cosas que se ha hablado del currículo aquí en la exposición de motivos, hemos hablado, como si dijéramos, del preámbulo del anteproyecto, es de la flexibilización de las trayectorias, lo que dijimos antes, que si cualquier alumno que haya repetido cualquiera de las etapas, si el primero de secundaria ha tenido problemas, desde entonces ya se le puede, de alguna manera, aquí, volviendo otra vez a los aspectos más significativos que más cambian, en lo de las trayectorias veíamos también, así que ahora decíamos que por primera vez la educación
digamos, la enseñanza comprensiva, la escuela comprensiva, aquí ya se liquida, se termina con ese concepto de enseñanza comprensiva. Porque, entendiendo por enseñanza comprensiva, aquella enseñanza en la que agrupa alumnos en una misma aula, con un núcleo de contenidos fundamentales, básicos, el mayor número posible, y en una misma institución, a partir de aquí ya se está rompiendo con ese concepto que desde la LOSE, y que incluso en toda Europa se ha venido manteniendo desde uno de los grandes logros de la socialdemocracia de los países desarrollados europeos fue la enseñanza comprensiva, y con esta ley se rompe. Claramente aquí se ve un modelo ya político, económico, neoliberal, enfrentado a un modelo socialdemócrata que en los años 70 se implanta en todos los países europeos, y que esos países la han seguido desarrollando como uno de los modelos hasta ahora, incluso en los países donde más se ha desarrollado esa enseñanza comprensiva, de una forma muy favorable. Lo que ocurre es que aquí, en tan poco tiempo, no ha habido posibilidad de ver los resultados de esa enseñanza comprensiva en el poco tiempo que se ha dado. Pero en países como Finlandia, donde 9 años de enseñanza comprensiva dan resultados tan positivos, hacen ver que este modelo es uno de los modelos de los que tanto se ha luchado, incluso aunque se haya cuestionado esa enseñanza comprensiva, siempre se ha dicho que acompañándola o, digamos, equilibrándola con una diversidad al mismo tiempo, una diversidad, pues era posible que esos resultados, esos alumnos, alcanzasen al final de su etapa de 16 años, que se equiparaba la enseñanza comprensiva con la escolaridad obligatoria, a unos resultados positivos, y al mismo tiempo no se discriminaba, no se segregaba, no se separaba a ningún grupo de alumnos, ni del centro, ni del aula, en su mayor parte del currículo. Entonces aquí ya rompemos ya desde los 12, 13 años, fundamentalmente desde los 13 o 14 años, con ese modelo que ha estado implantando y que en España no ha dado tiempo a desarrollarlo ni a dar los resultados de una forma tangible ni con una evaluación adecuada, ¿no? Pues es un aspecto que... Bien. Empezamos con el articulado, ¿vale? Lo primero que vemos es lo de las novedades que existen en el artículo preliminar. Se encuentra como novedad que habla del sistema estatal de indicadores de la educación y no define qué es decir, no se sabe qué es eso, no se sabe. Luego habla de los ciclos de formación profesional básica, que es un nuevo punto que se introduce en el artículo 3, apartado 10. Si tú quieres decir algo o lo dices, pues va adelante. Sí. Cuando bueno, sepamos un poco. Los ciclos de formación profesional básica, lo que se plantea es como, digamos, una enseñanza paralela a la secundaria, es decir, una formación profesional paralela a la secundaria. Aquí, de alguna manera, es tergiversar, es, digamos, quitar categoría a la formación profesional que estaba alcanzándose y que estaba teniendo unos resultados positivos, y de esta manera, pues, es de evaluar la formación profesional. Ya el alumno, a partir de 13 años, cuando termina segundo de secundaria o tercero, si no se cree que tiene posibilidad de continuar o adquirir las competencias básicas de la secundaria, se le deriva hasta a este ciclo formativo de formación profesional básica, que de alguna manera podría parecerse a los actuales programas de cualificación profesional inicial, pero que no es lo mismo, porque de alguna manera los programas de cualificación profesional de hoy, de la LOE, posibilitan al alumno dos cosas. Una, que se puede graduar en secundaria siguiendo unos módulos básicos, unas materias básicas, y que se puede terminar su programa de cualificación adquiriendo, o cuando termine, unos módulos profesionales y adquirir el título de graduado en secundaria y acceder al ciclo formativo de grado medio. Sin embargo, estos ciclos de formación profesional básica, hoy por hoy, solamente le dan el título de técnico en formación básica. El anteproyecto aquí no lo deja está un poco claro. Quizás esta sea una de las cosas que en el desarrollo de la ley probablemente se modifiquen, porque aquí hay mucha controversia, hay muchos grupos, muchos agentes sociales muy en contra de esta segregación tan dura y tan fuerte
entre los alumnos que terminan y no se les titula ni se les da una capacidad, digamos, ni siquiera la posibilidad de acceder a un grado medio, como no sea a través de pruebas, de nuevo pruebas externas y pruebas externas, que de alguna manera lo que nos van a es precisamente a facilitar esa movilidad y esa flexibilidad que hoy se está poniendo desde la última reforma que se hizo de la formación profesional, el Real Decreto de 2011, que posibilitaba la flexibilidad de unos ciclos a otros. Con esto se está rompiendo esa flexibilidad y esa, digamos, ese pasar de unos grados a otros con la mayor facilidad posible. De una manera es lo que es el más... Antes, cuando hemos hablado de los cambios, yo quería decir que no todos son cambios de los artículos que hay, sino que se introducen algunos nuevos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el artículo 6 bis o el artículo 2 bis. Son artículos nuevos, completamente nuevos. Lo que pasa es que no lo hemos puesto entero, sino que solamente hemos realzado algunos. Yo no he hablado, y ahora quizá me arrepienta, de no haber hecho una diapositiva del artículo 6, de la modificación del artículo 6. En el artículo 6, en correspondencia con la LOE, habla de cuáles son, digamos, qué elementos constituyen el currículo, ¿vale? Entonces, en la LOE se dice, pues, constituye el currículo los objetivos, los contenidos, la metodología, tal. Y sin embargo, en la LOMCE ha querido de alguna manera especificarlo y describirlo. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención en una de las relecturas, porque como comprenderéis, para hacer esto sin tener ni idea al principio, porque la he tenido que leer muchas veces. Entonces, en una de esas lecturas, el descubrir que habla de la metodología solo como práctica y organización del trabajo de los docentes, solamente. Eso es lo que habla de metodología. Entonces, yo no sé si es que luego va a haber un posterior desarrollo o es que a algo lo habíamos visto y ya estaba experimentado, que la metodología no solamente era eso, sino la metodología era cómo utilizar el aula, hasta cómo distribuye el mobiliario en el aula, qué material utilizas en el aula, es decir, que los recursos, que no solamente la utilización del tiempo, la gestión del tiempo, es decir, que no solamente es lo que hace el profesor, se planifica y lo hace, no es eso solamente la metodología, incluso la gestión de los recursos humanos, eso también es metodología, sino que un aula sin un centro, dice mucho de por dónde va un centro, por dónde va otro centro. De alguna manera también la ley menosprecia a la comunidad científica, a la pedagogía científica, ¿sí? Y lo ignora, incluso cuando habla de sentido común. El sentido común llevará a la mejora y a la calidad, ¿sí? Ese sentido común, que es un valor, que es una cosa muy abstracta, ¿no? ¿Sí? No tiene en cuenta ni la formación de los profesores, no tiene en cuenta la formación de los profesores, no tiene en cuenta a la comunidad, a la facultad de educación. Eso era una referencia que hacía y que no hemos reflejado, una referencia que decía, esta reforma es una reforma sensata, de sentido racional, sensata y con sentido común. Nosotros decíamos que con el sentido común de quién. Pero bueno, lo ponía, no lo hemos reflejado. Está en el texto también. También está en el texto, también está. Parece ser como si las anteriores reformas han sido irracionales, fuera del sentido común y tal. Lo mismo que otra cosa se me ha ido la idea. Bueno, porque tampoco está recogida, pero que la he leído y que estaba ahí ya saldrá. Bien, seguimos para tener tiempo para el debate, José María. Bueno, vamos en el artículo 6 bis, lo que habla, vamos a destacar son las diferentes, digamos, las competencias, las diferentes competencias. Entonces, al gobierno central, a la Administración General del Estado le corresponde la ordenación general del sistema educativo, la programación, eso según el artículo 27, pues lo he puesto, pero el artículo 27 luego no sé si va a salir o no va a salir,
Lo de la alta inspección, que dice que recalca que la alta inspección se le encargará que de alguna manera esté pendiente de que los órganos de gobierno cumplan con sus obligaciones. Cumplan con sus obligaciones. De alguna manera se quiere recalcar una centralización. Una centralización. Perdona, ¿vale? Es uno de los, quizás de las cortinas de humo, digamos, de los aspectos que más controversia están teniendo en los medios de comunicación, lo que es la centralización por parte del Estado de la educación, ¿sí? Quitando competencias a las comunidades autónomas. Algunas cosas no son malas que la centralización. Ya, pero bueno, son cortinas de humo que de alguna manera se sueltan. Algunas cosas no están mal que las centralicen, porque lo único que pasa es que vamos a ver cómo va esta historia, ¿vale? Bien, y el diseño del currículum básico. De todas formas, ahora vamos a ver, porque vamos a ver vamos a seguir viendo. Esto puede parecer un poco farragoso, pero nos parece interesante ver lo de las troncales, la específica y la de especialidad, porque es que lo hace desde los 5 años. Y a mí me ha llamado mucho la atención, porque no habla nada en 5 años los cambios, sin embargo, cuando aparece esto, aparece para los 5 años. Yo me pregunto, ¿qué son las enseñanzas artísticas profesionales? A lo mejor para esto viene bien la conferencia de la señora esta que va a venir a dar la conferencia, no sé cómo se llama. Entonces, y ya habla de un reparto del tiempo también infantil de 5 años, me imagino que lo habrá, lo de la lengua cooficial y la lengua y la autonomía que no tiene lengua cooficial. Pero fijaros que desde el segundo ciclo de infantil empieza con esto. A mí me llama también la atención esto, y la crítica que yo le hago, o que le hacemos a esto, es que, por ejemplo, dice que para que un sistema educativo tenga éxito y evite la segregación del alumnado, debe de ser flexible, se debe de facilitar la flexibilidad. Y entonces yo veo aquí todo lo contrario, porque ¿qué flexibilidad hay cuando ya se introduce materia también de infantil de 5 años, en este sentido? Entonces, el gobierno central será quien defina estas materias. Los contenidos de las troncales al 100%. Los criterios de evaluación y el orden de competencias, que por cierto ya no le llama competencias básicas, porque ha borrado la palabra básica, le llama simplemente competencias y en su caso la específica de cada curso cuando llega. Los estándares de evaluación y el horario mínimo que debe de tener esas asignaturas troncales. En la específica, el Estado o el Gobierno define los criterios de evaluación y logro de competencia. Bueno, está ahí, no voy a leer especialidad ninguna. Pasamos, vamos a hacerlo más rápido. Esto ya corresponde a las comunidades autónomas, en las troncales, en la específica y en la especialidad. ¿Vale? Todo lo que nos va quedando es completar. Porque en los centros vamos a ver ahora que todo es completar. Completar, lo que quede. Entonces, cuando habla de potenciar la autonomía de los centros y nos introduce a una dirección profesionalizada, cuando desaparece, como vamos a ver más adelante, lo de órganos de gobierno en órganos colegiados, y entonces a los centros eso. Lo que sí, configurar su oferta formativa, establecer el método didáctico propio y la carga horaria. Lo de la carga horaria pues será lo que quede. ¿Vale? Bien, aquí hemos puesto esto porque a mí personalmente, y eso es de primaria, y lo que más me ha parecido es, pero que en la etapa de educación primaria desaparecen los ciclos, esa es la flexibilidad, que desaparecen los ciclos y se impone por curso. Hay 6 cursos, ¿vale? Con lo cual, todo lo que de bueno podría tener el tener ciclos, el que aquí no se tiene en cuenta las edades de los niños, el entorno social, porque esto al hacer cursos unifica
de alguna manera, se tiende a la unificación, de alguna manera, del alumnado en un curso, no se da la opción del ciclo. Luego, a nosotros nos parece que hay mayor rigidez.